En este mes de aniversario del negocio del fútbol, tenemos este hermoso balón oficial. Javier, ¿te gustaría ganarte este balón? ¿Quién no? Muy fácil, ustedes simplemente tienen que ingresar a nuestras redes sociales y ahí le daremos más información. Muy bien, de regreso aquí por el negocio del fútbol, nuestro espacio semanal todos los jueves 7 p.m. por el canal Food TV. Antes de seguir con esta interesante conversación, invitarlos a la cancha Foot 5 La Suiza, ubicado dentro del Polideportivo La Suiza, San Rafael de Heredia. Nos pueden llamar al 8814-8899 para hacer su reservación. José. Sí, siguiendo con el tema tan interesante, aquí en otros programas hemos hablado de la parte deportiva, hemos hablado de la modernidad del fútbol, ¿verdad? Y hemos puesto varios escenarios y los voy a tratar de ejemplarizar un poquito, pero vamos a ir pensando en infraestructura. La década del fútbol, ¿verdad? Totalmente amateur, ¿verdad? Ya cuando comienzan los conceptos empresariales a finales de los 70, principios de los 80, pues viene un mundial, Italia 90, que fue un aprendizaje muy interesante. Ya había escuela europea, estaba don Iván Braz, don Joseph Bouska, aquellas personas que nos dieron mucha enseñanza, comienzan a cambiar los entrenamientos. Después viene un parón ahí importante en la década de los 90, donde sí nos abrieron los ojos al mundo. Y ya después viene una época ya diferente, más moderna, la llegada de don Jorge Vergara, por ejemplo, al fútbol, y la época moderna. Entonces, y los mundiales que hemos tenido, estamos hablando de Brasil y Rusia. Yo quisiera también ver todos esos años que hemos visto aquí, infraestructura. Hablemos del viejo Estadio Nacional, todos conocidos, todos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Vemos un estadio Ricardo Saprissa que comienza poco a poco a hacerse más grande. Me acuerdo aquellos pinos que estaban del lado norte, que después hizo la gradería, igual Alajuela tenía la gradería de madera, después se vino aquella famosa historia de don Roberto Chacón, cuando se hizo un gran esfuerzo siendo el presidente y se levantaron los cimientos de la gradería moderna del fondo. Feyo Mesa, Eladio Rosabal Cordero, por decir los estadios un poco más grandes, ¿verdad? Y ahora pues se vino la donación, gracias a Dios, del Estadio Nacional, que es realmente muy bonito. Vemos que tanto Alajuela y Saprissa han hecho cambios de estructura importantes, a nivel de cancha, a nivel de graderías. Y después vemos ya una nueva posibilidad de estadio en Heredia, que ojalá sea lo más pronto posible. Liga con un posible proyecto, vienen los famosos proyectos, vino el proyecto Gol de la Federación. ¿Cómo ve usted el tema de estructura? ¿Cómo estábamos, cómo estamos ahora y hacia dónde vamos? Es una buena pregunta, José, y además hiciste un muy buen resumen histórico. Yo tal vez ahí nada más agregaría, recordemos que el Mundial Femenino Sub-17 nos ayudó a mejorar 4 estadios, incluido el Edgar Baltodano en Liberia, además de 3 que ya mencionaste. El tener el Estadio Nacional nos pone con un estadio de primer mundo que no existe en otro país de Centroamérica. Realmente uno puede ver el Mateo Flores en Guatemala, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, el Cuscatlán de San Salvador, no son tan modernos como el Estadio Nacional. Managua no, Panamá está remodelando nuevamente el estadio con que vamos a jugar o con que jugamos la semana pasada, y hizo una remodelación grande. Pero aterrizándolo en Costa Rica, el nuevo Mundial Femenino en teoría va a mejorar el Estadio Nacional y va a mejorar y hacerle mejoras al Estadio Morera Soto. Esa infraestructura nos sirve porque además yo agregaría el CAR, que es una infraestructura muy interesante que ha generado Liga Deportiva Alajuelense al estilo del Proyecto Gol, y ahí es donde entra tal vez la relación con los mundiales. Si analizamos, en este siglo, Costa Rica ha ido a todos los mundiales, excepto a uno, el de Sudáfrica, y eso genera dividendos y eso genera crecimiento de infraestructura. Pero el haber ido a todos los mundiales nos pone como una selección que ya somos parte de algo, y la no clasificación al Mundial de Qatar nos va a costar en infraestructura, porque son dineros que no entrarían y son dineros que no entrarían en un porcentaje al desarrollo y al mejoramiento de la infraestructura, como vos bien decías, de que no estaba, de que a veces son cosas feas o antiguas. Efectivamente, hay cosas, José y Javier, que tenemos que mejorar, y irlas actualizando
el clasificar a los mundiales ayuda porque genera dineros, y cómo se pueda generar el negocio, como ustedes dicen, el negocio dentro del fútbol, para que una buena parte de esas utilidades pase a ser inversión de infraestructura. Porque esa inversión lo que me hace generar más utilidades y más ingresos, sea porque juego mejor, sea porque mis jugadores son más exportables, porque tienen una mejor calidad a la hora de exportar los jóvenes, porque ya los jugadores viejos rara vez exportan. Ahora lo que se exporta mucho es jugador joven, claro, y lo vemos en nuestro campeonato. Claro. El jugador viejo que se exporta generalmente es un jugador que ya fue exportado alguna vez, volvió y otra vez se vuelve a reexportar. Eso quiere decir que nuestras divisiones menores y la infraestructura para nuestras divisiones menores tenemos que mejorarla mucho a nivel país, con ayuda del Estado, con ayuda de los dineros del Mundial, con ayuda del mismo negocio del fútbol que genera internamente para poder mejorar esa infraestructura que redunda en una mejor calidad de jugadores. Así como invertimos en educación, si mejoramos escuelas, si mejoramos la forma en dar la educación, vamos a tener profesionales y alumnos de escuelas y colegios de un mejor nivel, más preparados hacia el futuro. Lo mismo sucede en el fútbol. Si invertimos bien en infraestructura de una manera inteligente, podemos generar una exportación de jugadores, que eso mismo genera una bola de nieve de negocio que ayuda a seguir generando ingresos, seguir generando utilidad, seguir generando inversiones, seguir generando mejoramiento en la infraestructura. Guillermo, el problema donde está en el dirigente, que no esté capacitado, que no entienda el negocio del fútbol actual, o simplemente no hay recursos. Yo creo que es una combinación de varias cosas. Vos mencionás muy bien dos variables y podemos agregarle otro tipo de variables. A veces yo puedo tener un buen dirigente, puede entender el negocio, pero está en un club pequeño que no produce ingresos, y entonces tiene que ver cómo mejorar los ingresos, y entonces entra, como bien decía ahora José, como algo del siglo pasado, y entonces ahí es donde tiene que empezar a ver cómo hago para que un equipo que no tiene afición, por ejemplo un equipo que está haciendo bien las cosas, Guadalupe, tiene un estadio relativamente bueno, reconstruido hace poco, de alguna manera en esas APPs que mencionábamos anteriormente, lo ha ido mejorando, lo ha ido cuidando, le acaba de cambiar toda la iluminación, iluminación LED, por ejemplo, y mejorarle los lúmenes, lo cual le ayuda para la transmisión de los partidos nocturnos, pero no jala afición, y entonces es donde uno dice, bueno, ¿por qué el pueblo de Guadalupe no lo ayuda? ¿Qué hay que hacer? Y empezar a generar negocio para tener más ingresos a través de la misma localía. Es muy difícil mantener un equipo sin localía. Claro. ¿Por qué en España se mantienen bien las instalaciones? Porque la afición del pueblo es fiel, o de la ciudad, porque no son pueblos. Entonces puede estar el equipo jugando el 17º lugar o en media tabla, que el estadio igual tiene una buena cantidad de afición. Evidentemente, si va el Real Madrid, si va el Barcelona, si va el Atlético Madrid, se va a llenar y va a generarle ingresos de taquilla, de transmisión. Entra otro tema que también es la transmisión. Casi todos los países venden la transmisión de la señal en paquete. Los derechos. Y los derechos se venden en paquete, se negocian en paquete, y no es que se distribuyen igual, no, eso no es un pensamiento soviético de la Guerra Fría. Por ejemplo, en España se venden los derechos de la Liga Española, y el club, los dividendos que cada club recibe depende A, de su afición, B, de cuántos años tiene de estar en la liga. No es lo mismo un equipo que tiene los últimos 20 años de estar en la liga a uno que ascendió hace 2 años. Claro. Cuántos campeonatos tiene, en qué lugares ha quedado en los últimos 20 años. O sea, hay una serie de variables que generan una fórmula macroeconómica que es la que define cómo se divide el dinero. Aquí las televisoras negocian de un club independientemente con cada uno. Eso no es una buena forma de hacer negocios, pero es la que tenemos actualmente. ¿Eso puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero se necesita mucha fuerza y mucha actividad para hacerlo. En España, por ejemplo, no fue fácil. Se necesitó un decreto real. O sea, tuvo que entrar el rey de España a generar un decreto para poderlo hacer. Entonces, no es algo así como que nada más juntémonos los presidentes, decidimos y a partir de ahora es así. Quisiera meter un poco la cuchara porque estamos en un tema que yo quería aquí conversar casualmente esto. Ya hablamos de 3 ejemplos interesantes. Por ejemplo, Sporting vende un proyecto bien organizado, bien estructurado desde todo punto de vista. Municipalidad de San José lo ve, lo observa, lo aprueba, dice no, y de hecho se están empezando a ver resultados. Hablamos del tema de San Carlos, igual, con un alcalde muy comprometido. Pérez Celedón, ¿no? Pérez Celedón, bueno, Pérez Celedón también tuvo la dicha de tener dinero forward de la federación, ¿verdad? Eso recordemos que lo habíamos hablado también en otro programa, pero también es parte del crecimiento. Igual hay una buena relación con la municipalidad. Pero voy a hablar de otros ejemplos no tan bonitos. Bueno, hablamos también del caso, hablamos de Guadalupe, que también tenemos un alcalde que sé que es muy comprometido con el fútbol. Y sí, se le han venido haciendo arreglos.
Pero voy a hablar casos no tan bonitos. Limón, Grecia. ¿Dónde está? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, o a veces pienso hasta una food. Deberíamos hacer como algo, un congreso o algo a nivel de gobiernos locales para hablar un poco de estos temas. Creo que habrán alcaldes que entienden un poco todo este tema, otros tal vez no es que no lo entiendan, simplemente que no se ha vendido bien el producto, ¿verdad? Que es el tema de las alianzas público-privadas, para ver cómo crecemos, porque Jicaral, por ejemplo, que yo que quisiera, pero no lo logra, ¿cómo hacemos para que todos estos lugares, Grecia, Jicaral, Limón, bueno, ya no está en primera división, pero tristemente vemos una provincia abandonada, y no solo en fútbol, en todos los deportes, disciplinas deportivas, todos sabemos el potencial que hay en esa provincia, y es triste ver el descuido en que están. Ya sabemos lo que pasó con el Estadio Nuevo de Limón, que ni mejor ni hablar, que es una gran tristeza. ¿Qué podemos hacer, don Guillermo? ¿Qué podemos hacer para que esto mejore en beneficio de la estructura y en beneficio de la salud pública, del deporte en general? Bueno, yo no tengo la receta mágica, pero digamos uno podría ver situaciones de éxito. Y como bien lo mencionaba Javier ahora antes también, la asociación público-privada bien realizada es algo que tenemos que empezar a trabajarlo. Vos mencionaste muy bien los casos de éxito y lo que estabas hablando es de alguien público con alguien privado. Pero no se necesita solo como que la municipalidad o el Estado. Por ejemplo, Limón, ¿qué gano yo disponiendo el Estado un montón de plata? Yo solo, como un caballo de carretón, ¿verdad? Con los ojos así diciendo, vamos a hacer el estadio aquí, va a ser así y así, así. Si después no había todo un programa de cómo eso se iba a mantener, cómo iba a seguir funcionando. O sea, es un montón de cosas adicionales. ¿Qué hacíamos si los chinos nos regalaban un estadio y lo hubiéramos dejado ahí al garete y hoy sería un estadio abandonado, como pudo haber pasado con el de Limón? Entonces, un fideicomiso, el banco, una parte financiera. O sea, no es que un público se junta con un privado, no, es que es un conjunto, un privado que puede ser un banco, que podría ser un banco público, entra un financiero, un sombrero financiero, entra un sombrero de inversionista, entra un sombrero del sector público, un sombrero del sector público municipal, que muchas veces puede ser una forma de levantar el cantón. Y entonces hay casos de estadios, por ejemplo, no mencionaste también el Guanacasteca con el Nicoya y el Chorotega. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa? Ahí tenemos también que hay Liberia, Santa Cruz y Nicoya, son tres municipalidades muy fuertes que a veces les cuesta trabajar en conjunto, pero digamos, es una forma en que se podría eventualmente tratar de trabajar el Estado con el Ministerio de Deporte, con el ICODER, que hay fondos, porque Costa Rica gasta una buena cantidad de fondos en comités cantonales, por ejemplo. Entonces, si es un tema de recurso financiero, no es que no sobre, pero tampoco es que no hay. Pero es importante la participación del Estado, es importante la participación municipal, es importante la participación de alguien, de un empresario, de un emprendedor en el fútbol, del sector privado, y es importante también la parte financiera, porque muchas veces las asociaciones públicos-privadas suenan a un dúo, que es el público y el privado, pues no es cierto, es un trío que está el público, el privado y el financiero. Entonces, realmente tienen que estar los tres tocando bien, para que el trío suene bien, los tres músicos tienen que ser buenos. Porque si un músico es malo, el trío suena mal. Lo mismo sucede en la asociación público-privada. Hay que tener un cierto compromiso y una cierta entrega. Hay una frase muy célebre de Ludwig von Bertalanffy, el creador de la teoría de sistemas, cuando dice, en un sistema, el todo es más que la suma de las partes. Y es cierto. En un sistema de una asociación público-privada, la suma de todas estas partes que estamos mencionando es más. El todo es mucho más que solo sumarlas, porque solo el hecho de integrarlas me genera un valor agregado que no tiene la suma de las partes, y es lo que hace que haya un caso de éxito. Don Guillermo, ¿cómo hacer, por ejemplo, con los equipos nuestros, donde muchas veces el presupuesto, la mayor parte de ese presupuesto se va en el pago de salarios, y quizás la parte de la infraestructura ocupe una parte muy atrás en esa agenda de prioridades? Después de los salarios hay que pagar los recibos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo revertir eso? Porque si tenemos mejor infraestructura, como usted lo ha dicho, vamos a tener mejor espectáculo, vamos a tener mejores jugadores, se pueden exportar, o sea, de alguna forma va a generar más ingresos de los gastos que se piensa que pueda tener una inversión en infraestructura.
Totalmente, lo has dicho muy bien, Javier. O sea, yo tengo una cantidad de ingresos y yo tengo que tener mis gastos. Y lo que me queda es lo que puedo generar en inversión. Pero esos gastos, yo tengo que ver cómo hago o para disminuirlos, que a veces no se puede, o cómo hago para aumentar los ingresos. Si yo soy Saprissa, si soy Alajuela, si soy Herediano y tengo buenas taquillas, claro, que son los equipos que más, tengo una posibilidad de tener un mayor ingreso que el resto de los clubes. Además, eso me permite tener una mejor negociación con la televisora. Claro. Entonces, también tengo un mejor ingreso a través de televisión. Y también tengo un mejor ingreso a través de participantes, porque es más caro poner una valla en el Saprissa que poner una valla en el Chorotega, sin que me lo tomen a mal ninguno de los equipos, pero realmente hay una diferencia de ingresos. Claro. Entonces, si yo tengo un ingreso limitado, tengo que ver cómo hago para subirlos. Y ahí es donde volvemos al tema anterior. ¿Puedo yo solo o necesito aliados para hacer esto? Si yo puedo solo, perfecto, puedo irme por ahí, pero si yo no puedo solo, por más que siga haciendo lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Entonces puedo pasar año con año sin invertir en fútbol. Einstein nos decía, si usted sigue haciendo lo mismo, es tonto esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y si yo sigo haciendo lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Claro. Necesito hacer algo diferente para poder generar un incremento en ingresos. Con ese incremento de ingresos cubro mis costos y gastos y ya a partir de ahí puedo invertir en eso. Y qué difícil, porque en Estados Unidos lo habíamos hablado, ¿cómo convencer a la población de que este tipo de inversiones en infraestructura es un beneficio para la comunidad? Pero cuando hay tantas limitaciones y la gente empieza a reclamar que mejor esos recursos se destinan a otras prioridades, qué difícil, ¿verdad? Porque ya entra la parte ya puramente política, ¿verdad? Y eso creo que es uno de los impedimentos más grandes para que el dirigente pueda trabajar, ¿verdad? Me parece, ¿no? Así es. Muy bien, estamos conversando con el ingeniero Guillermo Carazo. Estamos hablando de la importancia de la infraestructura y cómo tratar de mejorar las condiciones actuales bajo ciertos esquemas. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Ya regresamos aquí por el negocio del fútbol.